Dios le bendiga, queridos hermanos, amigos, amigas que escuchan la palabra de Dios. Un saludo especial, especialmente este día domingo que estamos celebrando, hermanos, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sean ricamente bendecidos en su entrada, en su salida, no solo hoy, sino siempre. Para mí es un privilegio compartir la palabra con ustedes y siempre desearles lo mejor. Esas bendiciones escogidas que tiene Dios para todos aquellos que escuchan, para todos aquellos que creen y para todos aquellos que le siguen. Dios les bendiga abundantemente. Les invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Vamos a leer del 1 al 10. San Mateo, capítulo 28, del 1 al 10, dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Santo Dios, gracias. Gracias, Padre bueno, Padre misericordioso, por el privilegio que tenemos, Señor, de conocerte. Gracias porque no te quedaste en la tumba, Señor, sino que te levantaste y que hoy vives a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amado Dios, gracias. Gracias porque un día, Señor, viniste a habitar en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque vives, porque nos escuchas, porque nos miras. Que fuera de nosotros, Señor, si no te hubiéramos conocido, si no hubiéramos aceptado tu palabra, Señor, si no hubiéramos creído. Oh Dios de los cielos y de la tierra, bendecido sea, Señor. Infinitas gracias, Señor, y hay gozo en mi corazón, Señor, porque resucitaste, porque vives, porque adoramos a un Dios vivo, un Dios que no está muerto, la tumba está vacía y tú vives, Señor. Gracias. Tu bendición sea para los hermanos presentes y para todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor, en las redes, que sean siempre, Señor, bendecidos por ti. No solamente ellos, sino sus familias, y en todo lo que hagan haya prosperidad. Gracias, Padre bueno, por tu Hijo te lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces voy pues un saludo muy especial a ustedes, hermanos, también. Estamos contentos, hay gozo en nuestro corazón por que estamos celebrando la resurrección, recordando, hermanos, que Cristo resucitó, que murió pero resucitó, se levantó de los muertos con poder. Dios lo levantó con el poder del Espíritu Santo y hoy vive. A través de todos los siglos, hermanos, ha habido muchas controversias sobre la resurrección de Cristo. Siempre se ha pensado que Cristo no murió, sino que solamente se desmayó y que, bueno, otros creen que también los discípulos sufrieron alucinaciones, que vieron a Cristo, pero que fue una alucinación
y que bueno, eso ha quedado en el cristianismo y se cree pues de que los cristianos creemos que vive, pero que no es verdad. Y bueno, hermanos, tantas cosas, pero la palabra de Dios es enfática, la palabra de Dios es verdadera, y la palabra de Dios dice que Cristo resucitó, y nosotros creemos, hermanos, que Cristo resucitó. No se quedó en la tumba, sino que Él se levantó. A través de todas las circunstancias, hermanos, de todo lo que Él había pasado en la crucifixión. Sin embargo, hermanos, vemos cómo Él pudo levantarse a través de todo el sufrimiento, desfigurado y todo, como dice la palabra. Vamos a leer, hermanos, rapidito, Isaías 53, y vamos a leer del 2 al 7. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondemos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí, hermanos, podemos ver cómo, y algo que me duele, hermanos, mi corazón se entristece cada que leo este capítulo de Isaías 53. Y dice, hermanos, aquí se está refiriendo al sacrificio de Cristo, el día que lo crucificaron, el día que Él sufrió todo el castigo que puede sufrir, hermanos, un ser humano, que lo hizo, hermanos, por nosotros, para darnos la salvación, la vida eterna, para restaurar esa comunión perdida que se había perdido en el Edén a través de nuestros primeros padres. Entonces, hermanos, acá dice pues que no hay parecer en Él. No hay parecer en Él, hermanos. Qué dolor que siente mi corazón. ¿Cómo, hermano, estaría ese rostro? ¿Cómo estaría ensangrentado, hermanos, su rostro, su cuerpo? ¿Cómo estaría? Dice, no hay ni hermosura en Él. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. Hermanos, yo pienso, muchos pueden dudar y decir, acá no está refiriendo a Cristo, está refiriéndose a otra persona. Pero es a Cristo que se refiere, hermanos, cuando Él sufre todo el castigo antes de ser crucificado. En el versículo 7 da la respuesta, diciendo: angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lo que ocurrió, hermanos, durante los juicios injustos que tuvo que pasar. Queridos hermanos, es un dolor tan grande, hermanos, es un dolor tan grande que siente mi corazón cuando Dios no había parecer en Él. Por mis pecados, por tus pecados, el Señor tuvo que sufrir. Muchos dicen, hermanos, de que Él era una persona que no tenía atractivo, porque era humilde, de estrato social pues muy bajo, nadie lo conocía, él pasó desapercibido en la sociedad donde vivía. Hermanos, pero recordemos, hermanos, los judíos tenían una raza, eran atractivos los judíos, las mujeres judías eran mujeres bellas, los hombres igual.
Entonces, hermanos, no podemos decir que Cristo era pues una excepción, sino que si bien está refiriéndose acá, y es mi opinión, hermanos, porque yo no soy erudita, pero mi opinión es, hermanos, de que lo veremos sin parecer. O sea, él le veremos más inatractivo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos inatractivo. Qué triste, hermanos. Como todo lo que él sufrió, desde que Judas los entrega, hermanos, a los sacerdotes, todos los juicios injustos que pasó, toda la noche, en diferentes lugares, Anás, Caifás, Pilato, otra vez Pilato, los sacerdotes, los soldados, Pilato, los soldados, y bueno, y todo, hermanos, juicios injustos. A las 6 de la mañana se declara ya, hermanos, que va a ser crucificado. Pilato declara que, es más, Pilato no quiso tomar parte porque él dice, pues, que él no veía culpa. Y también hasta el último él les dice, no, aquí en la Pascua dice que era costumbre que había soltar a un preso. ¿De a quién quieren que suelte? A Jesús, a Barrabás. La gente dice, Barrabás. Y que, bueno, que caiga toda la maldición sobre ellos y su generación. Hermanos queridos, vemos también los judíos cómo sufren hasta actualmente por haber echado maldición sobre ellos y sobre sus generaciones. Pero volviendo, hermanos, el Señor, todo lo que sufrió, la parodia que hicieron los soldados, cómo ellos se burlaron de él, le quitaron su ropa, le pusieron una corona de espinas. ¿Y él qué pasó? Dice que cada uno de los soldados apretaba, hermanos, con su mano esa corona, y cómo, hermanos, saldría la sangre que desfiguró el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Lo desfiguró, por eso dice sin parecer, sin atractivo, porque por el castigo, hermanos, que le dieron los soldados romanos, el castigo, hermanos, que él sufrió. Dice que él fue desechado entre los hombres. Todos lo desechaban, todos lo miraban. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo despreciaban, lo escupieron, lo insultaron. Y fue, dice también, hermanos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido, hermanos, miren, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y cómo está el mundo ahora, hermanos? Cada uno vive su vida, cada uno... es más, la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo, la que, hermanos, que está esperando la venida del Señor y que seguimos, hermanos, esperando, sabemos que Él viene en cualquier momento, pero la iglesia, hermanos, en general, la iglesia universal, cómo está cambiando cada vez, hermanos, doctrinas falsas se introducen en la iglesia. Se ha permitido, hermanos, que el mundo penetre en la iglesia y se está viviendo bajo el sistema mundano, no bajo el sistema cristiano, como manda la palabra del Señor. Y en ese tiempo también fue así, hermanos. Por eso la Biblia está hablando, y la Biblia, hermanos, es la verdad. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, y podemos sentir ese dolor. Si verdaderamente amamos a Cristo con todo nuestro corazón, podemos sentir el dolor que Él sintió, hermanos, cargando luego que todo el sufrimiento que le hicieron los soldados romanos, tuvo que cargar su cruz. Él no había dormido toda la noche, había recibido los 40 azotes, su espalda estaría toda lacerada, hermanos,
ese látigo romano que nosotros siempre decimos, hermano, era de lonjas, dice, de cuero, y al final tenía huesos con puntas y metal, y eso, hermano, desgarraba la piel. ¿Cómo estaría su espalda, queridos hermanos? ¿Cómo estaría el sufrimiento? Muchos morían, no llegaban a los 40 latigazos, pero Cristo los resistió. ¿Por qué? Por amor, hermanos, por amor, porque nos amó y nos ama y nos seguirá amando, porque Él murió por todo el mundo, y por eso es que nosotros tenemos que amarle. No podemos devolver el amor, ese amor ágape, ese amor con que Él nos ama, pero sí, hermanos, siendo agradecidos a Dios, siendo consecuentes y viviendo vidas consagradas que le agraden a nuestro Dios, para de alguna manera poder, hermanos, estar a cuentas con Él. Luego también va a la cruz, lo clavan, hermanos, con esos clavos, no con los clavitos de ahora que conocemos, sino, hermanos, con unos clavos grandes, gruesos y grandes. Así clavaron sus pies, sus manos, y todos los que se burlaban, los transeúntes, los sacerdotes y toda la gente, aún los malhechores. Pero gracias a Dios, hermanos, que uno reconoce que si está allí es porque está pagando sus culpas, porque él es pecador, porque ha cometido errores, y le pide al Señor que se acuerde de Él cuando venga en su reino. El Señor que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, este Cristo molido, quebrantado, este Cristo desfigurado, este Cristo, hermanos, que murió por nosotros, Él resucitó. Él había venido, hermanos, con una misión. El Padre lo había mandado a este mundo a restaurar la comunión que se perdió en el Edén. Y Él vino, hermanos, a morir. Como Dios no podía morir, como siempre repetimos, hermanos, por eso se hizo hombre. Y siempre recordemos que era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Pero, hermanos, Él lleva toda la carga. Las 3 horas de agonía, dice a las 9 de la mañana, hablando a nuestro horario, más o menos fue a las 9 de la mañana que ya lo crucifican. Y a las 12, hermanos, hay tinieblas sobre la tierra y empieza la agonía de 3 horas del Señor llevando todos nuestros pecados. Y ese Cristo, hermanos, que después de encontramos en los evangelios, son 7 palabras que Él menciona, hermanos, en esos 3 horas de agonía. Pero lo entierran y Él resucita. Como hemos visto, hermanos, nuestra lectura bíblica dice el primer día de la semana, o sea, hermanos, el domingo por la mañana, ellas, las mujeres siempre valientes, hermanos, van al sepulcro, porque José de Arimatea ya lo habían embalsamado, le habían comprado, dice, un lino fino para envolver su cuerpo, pero aún así, hermanos, las mujeres también querían aportar, y fueron con ungüentos, y llevando pues para también ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y acá, hermanos, Juan dice de que María Magdalena, habla solo de María Magdalena, pero acá Mateo habla de las otras mujeres también que fueron. Entonces, hermanos, aquí vemos, dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ellas venían, hermanos, pensando, ¿quién nos va a remover la piedra? Ellas venían solas, no pidieron ayuda a los discípulos, venían solas, y bueno, ellas
el sepulcro había sido sellado por los romanos y se había puesto una piedra grande. ¿Cuánto pesaría esa piedra, hermanos? Entonces ellas pensaban, ¿quién nos va a ayudar a remover la piedra para poder entrar a ungir el cuerpo del Señor? Pero antes de que lleguen, hermanos, y dice hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Porque un ángel, dice, descendió del cielo y llegó y removió la piedra y se sentó sobre ellas. Y hermanos, qué precioso. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, como hemos leído en Isaías, hubo tanta profecía mesiánica de lo que iba a ser. Desde el Génesis ya hay una promesa de salvación, de un Salvador, hermanos, que iba a venir a salvar el mundo. Pero los judíos, como siempre, hermanos, siempre leemos a través de la palabra cómo ellos se apartaban de Dios, cómo buscaban otros dioses. Cuando los descendientes de Abraham, cuando Dios busca, hermanos, Dios el Padre busca a una persona y Él elige a Abraham para que de su descendencia hacer un pueblo, hermanos, que no sea politeísta, que sea monoteísta y que tenga un gobierno teocrático, que sea Dios el que los dirija. Sin embargo, hermanos, vemos cómo pecaron el pueblo de Dios y aquí pues lo rechazan también a Jesús, lo mandan a la cruz. Pero algo que tenemos que rescatar, hermanos, es que los romanos, los soldados romanos, ni Pilato, ni Caifás, ni Anás, ni los sumos sacerdotes, nadie, hermanos, vamos a decir que lo mandaron matar. Él vino a morir, Él murió voluntariamente, Él dio su vida voluntariamente. Fueron usados como instrumentos para que llegue a la cruz, pero ellos no fueron los que le quitaron la vida, sino ya Él vino. Fue la voluntad de Dios Padre que venga su Hijo y que muere en una cruz para llevar nuestros pecados. Y eso tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender el sufrimiento de Cristo, ese sufrimiento, hermano, que lo llevó, cómo sufrió tanto para poder darnos la salvación. Sin embargo, nosotros a veces nos apartamos de Dios, hermano. Nos apartamos de Dios y queremos vivir nuestras vidas como a nosotros nos conviene, como estamos haciendo, hermanos, o dos habitaciones, una para el mundo y otra para la iglesia. Y Dios no quiere eso, hermano. El Señor Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, sino, hermanos, porque no le podríamos servir igual a los dos. Le servirías mejor a uno y al otro menos. Entonces, hermanos, es tan importante ser fiel al Señor. Vivir vidas santas, consagradas. No, hermanos, vivir pues la vida que nosotros querramos, sino tenemos, hermanos, la palabra de Dios que nos enseña, nos corrige, nos exhorta y nos muestra el camino que tenemos que seguir para vivir vidas consagradas, para ser agradecidos a Dios, para reconocer ese sacrificio tan grande, cómo sufrió el Señor, para de esa manera, hermanos, ser fieles, mantener nuestra integridad. Vivimos en un mundo, hermanos, que colapsa cada día más en el pecado, en las tinieblas más densas, hermanos, del pecado. Quizá peor que el tiempo cuando vino el Señor a este mundo. Pero recordemos siempre, hermanos, la iglesia de Cristo vive en este mundo, pero no somos del mundo. Porque vamos, hermanos, un día
el Señor va a venir a llevar a su iglesia y nos vamos a ir con Él. Y para eso tenemos que ser fieles, mantener, pues, hermanos, nuestra fe en Cristo, que esa fe crezca. El apóstol Juan, hermanos, los libros que se escribe, los 4 evangelios, Mateo escribe para los judíos, Marcos escribe para los romanos, Lucas escribe para los griegos y Juan escribe para la iglesia. Para que creamos, para que su tema es creer que Cristo es Dios, que es Hijo de Dios, que Él va a venir. Hermanos, ese fue su mensaje, que es el mensaje de Juan. Él quería que la iglesia crea, que no dude, porque se levantaron doctrinas falsas también en ese tiempo. Pero siempre, hermanos, si usted empieza a leer Juan, por eso nosotros siempre cuando hay un hermano que recién se convierte al Señor, le decimos, lee Juan primero, porque Juan nos invita a creer que Cristo es Dios y que le debemos, hermanos, recibir como nuestro Salvador, porque Él murió por nosotros. Él derramó su sangre santa, bendita, pura, limpia, para lavar, con esa sangre lava nuestros pecados y los perdona. Entonces, hermanos, es algo tan maravilloso lo que ocurre cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, porque Él sufrió tanto, hermanos, para poder darnos el perdón de pecados, la salvación. Y resucitó. Algo maravilloso, hermanos, que Él resucitó. Muchos, como les decía, no creen, hermanos, pero Él resucitó. En 1 Corintios 15, hablando el apóstol Pablo, hermanos, a la iglesia de Corinto, él les dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, hermanos, él habla sobre que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y también, hermanos, hubieron doctrinas falsas en que decían que no había resurrección de muertos. Y Pablo, ¿qué les dice? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vosotros, en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos preciosos, dice que Cristo resucitó, primicias de los que durmieron. Cristo no se quedó en la tumba, hermano. La tumba de Cristo está vacía. Los apóstoles fueron, Juan con Pedro fueron y pudieron ver, hermanos, que la tumba estaba vacía. Y encuentran el sudario, los lienzos con que había estado envuelto el cuerpo de Cristo, así, él como que había salido, hermanos, dejando igual esos lienzos. En Juan dice que él vio y creyó.
Y Pedro posteriormente, hermanos, tenemos que creer, Cristo resucitó. Si alguna persona que no cree, los escépticos, los que no creen en Dios, que se les llama ateos, si alguno está escuchando en esta oportunidad, le digo con todo mi corazón, con todo respeto, con todo mi amor de cristiana, que Cristo vive, que Cristo resucitó de los muertos. Es un hecho. Cristo existió, vivió en este mundo y murió y resucitó. Y Él vive. Y porque Él resucitó, Él fue, dice, primicias de los que durmieron, primicias de los que murieron. Él se levantó, y porque Él se levantó de los muertos, nosotros también, hermanos, nos vamos a levantar. No nos vamos a quedar en la tumba, vamos a levantarnos también con cuerpos glorificados, con cuerpos diferentes. El Señor se levantó con un cuerpo glorificado. Y nosotros también nos levantaremos, ya no con este cuerpo terrenal, sino con un cuerpo nuevo. No sabemos cómo será, pero nuevo. Hermanos queridos, creamos que Cristo vive, que Cristo resucitó, que no haya duda en nuestro corazón. Él apareció. Si vemos evangelios, hay 10 lugares, vamos a decir, partes en que Cristo aparece. Y aquí en Corintios, que Pablo también habla, hermanos, pero en los evangelios, ahí puede ver a María Magdalena, a las mujeres, a los discípulos de Maús, en el aposento alto 2 veces, en el mar de Tiberias, en los peces, 2 veces en ese mar, y así, hermanos, vemos, y hay 10 oportunidades que el Señor se presenta a sus discípulos, 2 veces en el aposento alto. La primera vez no estaba Tomás, la segunda vez ya estuvo. Entonces, hermanos, leamos la palabra y vamos a encontrar tantas cosas hermosas. Y vemos algo también para las mujeres, hermanos. Se apareció a las mujeres, primero a María Magdalena, a las otras mujeres, y les da una comisión, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque las mujeres somos valientes. Pues ellas fueron tempranito, solas, allí. Dice que tenían temor. Y cuando pues ocurre todo esto del terremoto y todo lo que ocurre, ellas dicen, tuvieron temor, aun cuando ven al Señor. Pero, hermanos, cuando nos buscamos a Cristo, no tenemos que tener temor, porque Él es un Dios de amor, de perdón. Es un Dios bueno, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. No hay que tener temor de acercarnos a Él, porque Él está con los brazos abiertos para recibirnos, para abrazarnos, para decirnos que nos ama. Hermanos queridos, hay que volver a Cristo. Y si no le has abierto tu corazón, ábrele en esta oportunidad, que mejor que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él no hubiera resucitado, van a seguir nuestra fe, como dice el apóstol Pablo, seríamos los más mentirosos, ¿no? De engañar a la gente. Entonces, pues, hermanos, el mensaje de la resurrección es un mensaje, pues, que de un Cristo vivo que nos llama para que salgamos de la tumba de las obras muertas, hermanos, y de las obras muertas de las religiones muertas, para que disfrutemos de una nueva vida de resurrección, de poder, de bendición. Hermanos, cuando estamos lejos de Dios, estamos viviendo en una tumba de obras muertas, de religiones muertas. Pero cuando salimos de esa tumba, hermanos, vivimos una vida diferente. Una vida, hermanos, es como que resucitamos a una nueva vida, una vida llena, oxigenada, hermanos, del amor de Dios, del perdón de Dios, de estar cada día protegida por nuestro Dios.
Entonces, hermanos, es algo maravilloso. También tenemos que ver, hermanos, cómo a veces hay denominaciones que no permiten que la mujer predique. Dicen que la mujer no debe predicar. Pero aquí encontramos, hermanos, que las mujeres fueron comisionadas para ir a dar las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, hermanos, las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Entonces ellas fueron las primeras evangelistas, hermanos, que proclamaron las buenas nuevas. Que Cristo resucitó, que ya la tumba estaba vacía y que un ángel les había mandado que vayan a los apóstoles y les digan. Y luego el Señor corrobora, porque también se presenta, tanto a María Magdalena como a las mujeres, se presenta y les manda también, hermanos, reafirma lo dicho por los ángeles. Encontrando Mateo que hemos leído y en Juan, cuando también le dice a María, lo ve, María Magdalena ve al Señor resucitado, y Mateo dice que las mujeres también lo vieron. Entonces, hermanos, es algo, hermanos, maravilloso que nosotras también podemos predicar la palabra, hermanos. Podemos llevar las buenas nuevas, porque mujeres fueron las primeras que llevaron, las primeras evangelistas, las primeras que llevaron las buenas nuevas que Cristo resucitó. Por lo tanto, no nos menosprecien, no nos pongan, pues, hermanos, en segundo plano, o desechar y decir, ustedes no pueden pararse en un púlpito, ustedes no pueden predicar. Hermanos, sí podemos predicar, tenemos la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mandó, hermanos, Él mandó a las mujeres que lleven las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, no me estoy saliendo, hermanos, del contexto bíblico, estoy diciéndoles lo que el Señor dijo. No por eso van a decir, no, esta señora pues está pensando mal, y no es así. Las comisionó solamente para esa oportunidad, ¿no, hermanos? Cuando el Señor dio ordenó para que se lleve el Evangelio, entonces no dice las mujeres que no lleven, no dice, hermano. No dice que las mujeres no lleven. Dice, hermanos, en Marcos 16, 14, finalmente le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reconoció. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermanos, aquí el Señor le está diciendo a sus discípulos, está bien, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero, hermanos, no. Y acá dice, porque no le habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Quiénes fueron? Las mujeres fueron las primeras que lo vieron. Y ellos no creyeron. Se quedaron un poco ahí abatidos pensando. Entonces, hermanos, acá no dice, excluye a la mujer que ella no predique. El mandato de dar comisión lo da para todos. Todos podemos predicar, hermanos, el Evangelio, podemos llevar las buenas nuevas de Cristo. Y que mujeres, sigamos adelante. El Señor nos mandó, nos dio un mandato.
obedezcamos, llevemos la palabra, porque verdaderamente es una gran bendición poder hablar sobre Cristo, que murió, resucitó, ascendió a los cielos y viene otra vez. También, hermanos, Cristo que fue, hermanos, que aparentemente ya prácticamente estaba muerto, desfigurado, herido, traspasado con la lanza en su costado, los pies, las manos y todo, hermanos, lo que él pasó. Sin embargo, sin parecer, sin atractivo, sin embargo, él resucitó y se levantó triunfante, no se quedó en la tumba, y ese es el privilegio más grande que tenemos, hermanos. Ese es el privilegio más grande que podemos tener como cristianos. Vivamos, hermanos, siempre con ese agradecimiento en nuestro corazón, porque Él vive. Adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Y eso, hermanos, es algo grande, maravilloso, porque ese Dios nos escucha. Cuando nosotros, hermanos, oramos, Él está presto, sus oídos están atentos a nuestra súplica. Él dice que nos mira con sus ojos, con sus párpados, nos examina interiormente cómo somos, cómo es nuestro interior para Él, cómo nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que, si verdaderamente le amamos de corazón. Y también nos mira, hermanos, exteriormente. Seamos cada día, hermanos, entreguemos, como dice en Romanos 12, presentémonos, hermanos, como sacrificio vivo delante de Dios cada día, reconociendo que Él vive, reconociendo que Él resucitó. Tantas religiones falsas que hay en el mundo y adoran a dioses falsos, a dioses que murieron y que solamente ahí está su tumba con sus huesos, quizá ni huesos, hasta solo polvo será. Sin embargo, nuestro Dios, al cual servimos, al cual amamos, al cual honramos, ese Dios vive. Él está en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y es lo más hermoso, hermano, lo más grande, lo que hace actualmente Cristo, de presentar su sacrificio cada día y delante del Padre, intercediendo por nosotros, que le fallamos siempre, y Él ahí está pidiendo perdón por nosotros. Hermanos, es algo maravilloso, algo grande, algo tan precioso, hermanos, el seguir a Cristo, de vivir la vida como Él demanda de cada uno de nosotros. Seamos fieles, consagrados a Dios. Hermanos, últimamente vemos cómo se ha perdido esa esencia del Evangelio, se ha perdido la unción, ya no hay unción, ya no hay esa esencia que había antes, hermanos. Busquemos nuevamente esa unción que se ha perdido, para que haya avivamiento, primeramente en nuestra vida, y con ese avivamiento podamos llegar al mundo, y llegar a nuestras iglesias, y llegar al mundo entero, para que todos vengan a Cristo, porque Cristo murió por todo el mundo, no importa la condición, no importa el lugar donde te encuentres, hasta donde has podido bajar en tus principios, en tu moral, no importa. Si te arrepientes de corazón y recibes a Cristo como tu Salvador, Él va a perdonar tus pecados y vas a ser limpio, nueva criatura. Deja tu pecado y ven a Cristo. Él te espera con los brazos abiertos, como dije hace un momento. El Señor está presto para ayudarnos, para bendecirnos. Iglesia de Cristo, Cristo resucitó. No dudemos por nada, y también creer, hermanos, que hay un solo camino, una sola verdad,
una sola puerta, que es Cristo. No hay otro medio de salvación, porque Cristo resucitó, hermanos. Hay salvación, hay vida eterna. Si no hubiera resucitado, no habría esperanza. Pero ahora tenemos esperanza bendita, que un día Él vendrá a llevar a su iglesia y luego vendrá después de la gran tribulación a este mundo, cuando todo ojo le vea. Seamos fieles, mantengamos nuestra integridad, vivamos vidas consagradas, vidas santas, y siempre en nuestro corazón en la gratitud que Cristo vive y que viene pronto. Dios les bendiga. Amén.